Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Paisanos sin Frontera, .02, capítulo... .02, ya saben, temitas aledaños a... Aledaños a Paisanos sin Frontera, que ahora no es entrevista, porque otra vez nadie quiso venir. ¿Dónde está? Pero, no se crean, ahí tenemos unos proyectitos, nomás que nos ha dado el tiempo y el rato ahí... Estamos intentando esto un poquito diferente. Variarle poquito. Es como una dinámica, ¿verdad? Sí, ma. Porque pues ahí nos van sugiriendo los temas, están muy interesantes. Queremos mandar un saludo y muchas gracias. Bueno, lo mencionamos ahorita que ya vemos la incursión al tema. Sí, para que sepan de qué es lo que nos recomendó. Lo que les vamos a hablar ahora es un tema que la neta yo lo desconocía por completo, no tenía idea de que... De este tema y que tuvo tanta relevancia en Estados Unidos en esas fechas de 1940 y qué huele. 42. Este tema, señores, es el tema de los braceros. Es el programa Braceros. Se le conoce así al programa Braceros porque eran como... Ahora los conocen como laborers, ¿sí? Las personas que están aquí. Sí, el término se les dio porque son personas que laboran pues con sus brazos, ¿verdad? Específicamente, bueno, no específicamente, sino personas que trabajaban, digamos, en la pizca, en cualquier acción donde utilizaran sus brazos. Por eso se les llamó braceros. Este programa surgió en 1942 en un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Por qué se dio este acuerdo? En ese entonces, Estados Unidos tenía una escasez de mano de obra muy grande. Estaba decayendo su economía bastante porque estaba en curso la Segunda Guerra Mundial. Sí, es por eso que pues ellos tenían, como quien dice ahora sí, toda la caballería allá. Sí. Bueno, antes de que se nos olvide, queremos agradecer, sí. A nuestro camarada Arturo Benítez de Durango, fue el que nos propuso este tema. Muchas gracias, camarada, la neta nos sorprendió y espero que a ustedes también les guste este tema. No quería que se me pasaran los saludos saludos para el compa Arturo Benítez de Durango. Desde Durango. Gracias y esperamos, si quieren ahí algún tema diferente, nos comenten como él y aquí nos damos a la tarea de investigarlo y planteárselo acá de una manera más cotorrona y sí con puros datos reales, pero un poco acá cotorrona. Ok, metió toda la caballeriza a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Pues hay un déficit de mano de obra y en los trabajos que son, pues sí, menos pagados, como quien dice, no sé. Sí. Entonces, ellos hacen un acuerdo con México. Sí, hacen este acuerdo que fue llamado así, Programa Braceros, iniciado en 1942. ¿En qué consistía? Estados Unidos iba a contratar a campesinos mexicanos que tuvieran, digamos, experiencia en el campo, que vinieran a Estados Unidos a hacer esta labor con un permiso. Se les estaba otorgando, le llamaban la Green Card, que era una contratación de forma legal para que vinieran a Estados Unidos a hacer su trabajo, pudieran ir y venir dependiendo de las temporadas y el tiempo que se les contratara. Sí, se hablaba ahí de unas fechas de 2-3 meses duraban aquí, o 4, 5, 6, sí, dependiendo. Ese es un dato, bueno, muy, muy importante lo que mencionas de la durabilidad del contrato. Del contrato, porque se habla de que hubo 4.5 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos. Pero se habla de eso. No se sabe. Es un dato muy incierto. Está muy debatible porque estuvimos investigando así en diferentes fuentes y muchos dicen que fueron 4.5 millones de mexicanos y otras personas comentan que fueron 4.5 contratos. 4.5 millones de contratos. Entonces, una sola persona pudo haber tenido muchos contratos como 20, durante este tiempo. Según lo que estuvimos ahí más o menos. Este acuerdo duró 22 años. 40 contratos. Entonces, pudo haber tenido bastantes. No se sabe, es como un debate que no quedó bien establecido. Simón. Pero pues es un chingo de gente o un chingo de contratos, como quiera los dos.
Siempre hubo un perfil para seleccionar a los trabajadores. Ese también entra un pequeño debate. Siempre tenía, bueno, solamente se contrataban a hombres. Tenían Eso sí, que ser eran puros hombres que tuvieran, digamos, un básico conocimiento en agricultura, porque Sí. los querían para ferroviario pero estaba más enfocado en agricultura. En la agricultura, sí. Lo de ferroviario. Ujú. En ese entonces Estados Unidos quiso conectar todos sus estados, entonces por eso era un proyecto muy grande, pero duró poco tiempo, no duró tanto. Poco tiempo. Pero se mencionaba eso, que eran hombres que conocieran de la agricultura. Aparte, jóvenes, o sea, relativamente pues querían personas como una selección. Sí, que gozaran de buena salud. Ajá. Exactamente, entonces la neta eran muchas trabas que, hijo de su pinche madre, sí se la pasaron bien. Todos los braceros sufrieron muy cabrón para venir acá a trabajar. Estuvo difícil, mire. Se inició el acuerdo entre México y Estados Unidos. Las contrataciones se dieron a cabo en México. Entonces ahí se aglomeraba toda la gente que quería ser contratado con este acuerdo. Era exageradamente demasiada gente. Se habla que eran bodegas así, pues no bodegas, porque estaban así a la intemperie, al aire libre, no cabían las personas, era demasiado. Entonces iban de Estados Unidos a hacer sus contratos. Se habla que normalmente iban por aproximadamente 2,000 personas, reclutaban a esas 2,000 personas y todas las demás se quedaban a la espera. Pero eso que me platicas ya fue en Mexicali o en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Okay. Sí, en la Ciudad de México. Entonces reclutaban a muy poquitas personas y las demás, ¿qué pasaba con ellas? Ok, se quedaban ahí esperando. O sea, hagan de cuenta que el pedo estuvo así porque mucha raza de las comunidades rurales iban a México con la esperanza de que los contrataran luego. Y hay veces que duraban meses ahí. Duraban meses y no los contrataban. No. ¿Qué pasaba aquí? Esas personas pues obviamente eran de escasos recursos, iban a hacer el sacrificio, iban a hacer el viaje, llegaban ahí, no les tocaba el reclutamiento y duraban meses. ¿Cómo sobrevivían? Hay muchos reportajes donde se habla que hubo demasiadas muertes que no están documentadas, la gente moría de hambre. Porque no llevaban el recurso para sobrevivir, ellos pensaban que llegando los iban a contratar. Sí, eso pensaban y te digo, pues las condiciones era demasiada la raza que estaba ahí esperando la oportunidad y que se habla de un gesto muy bonito entre paisanos que dicen que cuando eran contratados ya tenías la aseguranza por parte de Estados Unidos y te daban aparte una despensa. Entonces alimento. Entonces muchos de los paisas que ya estaban contratados dijeron, pues ya vamos allá, va a estar seguro. Ya tenían asegurado. Entre comillas. Entonces ellos dejaban la despensa para que la gente que estaba ahí casi muriendo de hambre o que estaba batallando, pues sobreviviera un poquito más tiempo. O sea, pues les daban ahí la larga, ¿va? Sí. Se puso muy cabrón. Es muy bonito gesto, pero pues no aseguraba. Y deja tú, o sea, que ellos pensaban que ya iban seguros, pero todavía había otro filtro. No, bueno, hacían las contrataciones en Ciudad de México, de ahí se los llevaban en tren a Mexicali, en primera instancia se los llevaban a Mexicali. ¿Qué pasa en Mexicali? Ahí es donde pasaban, digamos, al segundo filtro. Ellos pensaban que ya estando ahí ya los iban a cruzar, no, todavía pasaban otro filtro. Estas personas que eran seleccionadas iban débiles, con hambre, porque les dejaban el alimento a los que se quedaban allá, los llevaban a un patio muy grande en Mexicali, pues no sé si muchos conocen, hace demasiado calor, los tenían bajo el sol. Débiles, pues llegaban bien jodidos a la verga. Llegaban así fregados. Una que otra puñetita que se hagan ahí en el camino ya. Súper débiles. Ya con eso. Entonces, cuando llegaban ahí, todavía les sacaban sangre.
¿Qué pasa cuando te sacan sangre? Pues te sientes acá. Sí, pues sí, cuando, bueno, pues regularmente es en ayunas, ¿verdad? Sí. Pero pues uno se siente bien culero. Y imagínate ellos que tenían un chingo de que estaban sufriendo así. Entonces les sacaban sangre. Esto era para ellos asegurarse que no tuvieran alguna enfermedad. Si algo les pasaba durante este proceso, había personas que se desmayaban de lo débiles que estaban. ¿Y qué pasaba con ellos, los que se desmayaban? No, pues ya los tomaban como que eran personas débiles, o sea, no tomaban en cuenta que ellos mismos los tenían en esa situación. Sí. Y con la mano en la cintura los regresaban. O sea, imagínense, ellos ya se veían del otro lado ¿Qué dirían ahí? Se desmayaron. Mi despensa. Pues, ¿para qué la dejaron? ¡Dámela! Chinga, man. Sí, no, o sea, era pues injusto, ¿verdad? Pero sí, pues lamentablemente buscaban a personas fuertes de salud y ellos veían eso como una debilidad. Les hacían cosas muy feas, les revisaban los dientes, también les afectaba que tuvieran, digamos, alguna muela picada. O sea, querían lo más saludable, la pura elite querían, o sea, lo más saludable que pudieran. Saludables. Se hablaban de que, pues sí, los tenían desnudos. En estos espacios y les apretaban el pene. Uh-huh. Macizo. Para que... ¿Cómo le hacían? No te creo. Ahí se llevaron la sorpresa que no podían apretarlo así, puro pinche calibre acá grueso en México. Entonces, les apretaban para que no les saliera algún fluido. Si les salió un fluido acá, era... sospechoso. Pues sí, sospechoso. Acá pues era que no estaban saludables y para atrás. Y así desnudos los hacían hacer sentadillas. También vimos algunas entrevistas que los ponían en una pared y con una manguera como tipo de bombero les rociaban desinfectante para asegurarse según que no trajeran alguna enfermedad. Y para los piojos y todo ese pedo, según... Bueno, yo escuché uno de los testimonios que decía que pues imagínate todo el coraje que les queda, entonces ellos decían, pinche, o sea, si los piojos los fuimos y los agarramos allá, según decían los braceros, pero pues no se sabe. Entonces ya pasaban ese filtro y ahora sí los llevaban a hacer sus labores a la pizca, al campo. Pues los llevaban a que todavía, bueno, no me acuerdo si ahí ya el granjero era el que los escogía, porque se mencionaba que todavía pasaban esos filtros y que el granjero todavía escogía así el más alto, el que se ve más fuerte, así, y ese me lo oía así, o sea, no mames. Esos granjeros hicieron mucho desmadre, por eso ahorita les vamos a platicar más adelante todo lo que pasó. Y sigue todavía hasta la fecha. Sí, perdón. Ok, ¿qué pasa? Se acaba la Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945. Este programa, les recuerdo, inició en 1942. Tenía apenas 3 años que se había establecido. Uh-huh. Pero se termina la Segunda Guerra. ¿Qué pasa cuando se termina? Pues ya tienen un poquito de mano de obra. Sí, ya no tienen toda la caballería pesada ya. Entonces, lo que sucede aquí es que Estados Unidos en un principio quiere quitar el programa Braceros, ¿verdad? Uh-huh. Lo quiere eliminar, pues porque ya ahora sí tiene el respaldo de su gente que ya no está en la guerra. Exactamente, pero pues afortunadamente México logró negociar muy bien ahí con ellos. Uh-huh. Y el programa siguió en pie. O sea, el programa siguió, no lo pudieron quitar, pero modificaron ahí algunos acuerdos. Los acuerdos que había ahí para... Y quedó peor para los mexicanos todavía. Esos acuerdos pues no beneficiaron a las personas que estaban trabajando ahí, al contrario. Uh-huh. Se habla que ellos estaban trabajando en condiciones precarias. Sí. Bien. Pero ¿dónde bien más? Feas. Bueno, también se menciona que al principio de este programa, Texas no participó en este programa. Uh-huh. Por racismo y todo, que él no estaba muy a favor de este programa. De recibir a personas. Ajá, entonces dijo él, yo quedo fuera, pero pues se doblegó. Pues ya más adelante aceptó. Uh-huh. Ajá. De hecho, también eso les queríamos comentar, ya más adelante del tratado que hubo,
ya las contrataciones no se hacían en México, ya empezaron a hacerlas en las ciudades fronterizas. Entonces las personas tenían que acercarse a las ciudades donde estaban haciendo reclutamiento y ahí las estaban haciendo. Entonces ahí ya no intervenía México. ¿Qué pasaba ahí? Que ellos ya estaban violando completamente todos sus derechos humanos. Ya los contratos ahí es donde ya fueron modificados y ya no había regulación, se podría decir. O sea que ya no, porque por ejemplo uno de los puntos, no recuerdo si estaba en El Paso. Sí, pues había varios en toda la frontera. Okay. Entonces, pues ahí prácticamente hacían ellos lo que a ellos les parecía mejor. Sí. ¿Verdad? Pero, bueno, pues termina la guerra mundial, se modifica el acuerdo y queremos tocarles el punto porque hay una ciudad que de hecho está muy cerca aquí donde nosotros vivimos, está como a 1 hora 40 minutos más o menos, y no la podían, no, haz de cuenta que la gente se rajaba, a pesar de todo lo que había sufrido en el camino, todos los filtros, todo lo que pasaba. Le decían, vas para Pecos, un saludo para toda o poca gente que vive en Pecos. Sí. Te digo, está aquí, mucha gente que cruza por Ojinaga, que viene para Midland y todo eso sabe que pues cruza ahí por Pecos. Entonces dice que Pecos está sumamente culero. Todo mundo le oía. O sea, que los trataba bien mal la raza ahí. Imagínense cruzar todo lo que tenían que cruzar, venir desde allá, desde, no sé, el sur de México, llegar a la frontera, pasar los filtros, llegar a la contratación y que te digan, vas para Pecos, no. Prefiero regresarme. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? Porque no quieren ir. Dicen que era demasiado la... Como los tenían a lo mejor, ¿no? Sí. La neta no... Las condiciones en las que trabajaban. La neta, pues, pobres paisas. Y aparte la gente era demasiado racista. Sí, muy. Menciona que en California estuvo en California y en Phoenix dijimos, Arizona más bien, ¿verdad? Estaban las condiciones un poquito mejores, pero aún así no eran buenas condiciones. No eran buenas condiciones, pero en Texas estaban deplorables. Estaban peor, ¿verdad? Sí, estaban muy mal. Se habla del salario, ¿recuerdas? Ok, sí, se habla del salario, en ese entonces les pagaban a .30 centavos, .30 centavos de dólar, que ahorita decimos, pues es muy poquito, pero en ese entonces era mucha lana, sí. O sea que estuvimos investigando algunas fuentes, más o menos el dólar equivalía a 8 pesos mexicanos, entonces si les pagaban el 30%, supongamos que más o menos ellos sacaban algunos $20 por día. $20 por día. ¿Sí, no? ¿Sí estoy correcto? 20 pesos. Sí, cierto, perdón. Ahí dije, ¿dónde? Por ahí me voy. Que ahorita. Sí, perdón, no, era 20 pesos mexicanos por día. Pero, pues lamentablemente en México ganaban 5 pesos por jornada. Sí, es que era demasiada la brecha, entonces aún sabiendo las condiciones a las que venían a trabajar, decidían... Se animaba la raza. Sí. ¿Qué pasa con esto que pues sí, que se empieza a animar la raza y como regresaban, el flujo de remesas aumentó un chingo? Sí, miren, lo que pasa es que todas esas personas que fueron contratadas con este acuerdo, pues podían ir y venir porque estaban legalmente, ¿verdad? Entonces, ellos eran de comunidades rurales, iban y entonces se veía el flujo de economía, pero muchísima diferencia a comparar de las personas que trabajaban allá. Y ya se empezó a ver como un ejemplo a seguir de parte de todas las personas que estaban ahí, o sea, toda la descendencia de los que venían, pues decían, yo de grande, en cuanto pueda, yo quiero ir para allá. Quiero ir para allá, para el chupo. A barrer dólares. Que hasta la fecha. Yo no he encontrado dónde, pero... Pero dicen, jura. Pero no, ahí empezó, entonces fue como un ciclo, o sea, ya el papá que se fue, ya los hijos se iban, los nietos también, y así. ¿Qué pasa con todas las personas, Ale, que ya, por ejemplo, que venían de muchos lados así, de zonas rurales? Rurales. Rurales. Y que ya estaban en la frontera, pero
por algún motivo no pudieron pasar. ¿Qué pasó con esa raza? Pues es que toda esa gente se empezó a quedar a vivir en las fronteras. Se habla mucho que crecieron todos los estados fronterizos porque las personas que estaban allá pues querían estar cerca de sus familiares que estaban trabajando en Estados Unidos. Entonces se vio como que mucho el aumento poblacional de todas las fronteras porque pues no querían estar tan lejos, o sea, estaban en más comunicación de este lado a mucha menos distancia. ¿Qué fue lo otro que pasó? Las personas, si recuerdan que les hablamos que era una multitud de gente que a muy pocos escogían. ¿Qué pasaba con los que no escogían? Ellos buscaron la manera y empezaron a cruzar de manera ilegal. Entonces se habla en muchos de lo que estuvimos estudiando. Se habla que como que fue el inicio del cruce de manera ilegal, así masivo, donde todas las personas, ok, no me contrataron, no alcancé, necesito irme, yo ya me vi trabajando allá, empezaron a cruzar de manera ilegal. ¿Cómo afectó esto? Esto afectó para los paisanos que cruzaron, a los braceros, ¿verdad? Que cruzaron de manera legal, con su permiso y todo. Les afectó que los patrones pues empezaron a pagar menos, porque las que venían de forma ilegal querían cualquier tipo de ingreso, o sea, no importaba. Y pienso que eso sucede hasta en la actualidad. Es lo que te iba a preguntar, ¿crees que siga sucediendo? Sí, no sé si... sí, yo pienso que sigue sucediendo todo eso. Y pues como dicen, va, o sea, el enemigo de un mexicano es otro mexicano, lamentablemente. Sí, se dice eso, ¿verdad? Entonces, que hubo mucho. Sí, era discriminación de las personas que cruzaban con permiso. Mexicanos pero con permiso. A las personas que estaban totalmente ilegales. Les llamaban espaldas mojadas. Espaldas mojadas. No, estuvo... Sí, entonces se hizo ahí como que un muy grande descontrol porque estaban las personas ilegales y las que no estaban ilegales afectaban a ellos, entonces como que ya se fue perdiendo todo el fin del acuerdo, ¿verdad? Sí, se fue perdiendo, pero otro punto muy interesante que pasa ahí es que cómo se sentían las familias, porque en ese entonces la neta era algo muy... Estaba la época muy machista, como quien dice. Entonces, al momento de que el padre se va a buscar, pues sí, mejores oportunidades, pero imagínate, la comunicación era casi nula. O sea, que haz de cuenta que, por ejemplo, se fue mi esposo a trabajar allá a Estados Unidos, pero en realidad no supe si ya está allá, si se murió en el camino, si... ya no va a regresar, porque dice que hay veces que los trámites para enviar el dinero también tardaban. No sabían Entonces, haz de cuenta que tú, con ellos. A lo mejor pasaban 2-3 meses y ya tú dijiste, no, pues ya, vale. Simplemente el tiempo que pasaban ahí esperando a ver. Esperando. Sí. Entonces, como en ese tiempo, le digo, pues eran, pues sí, otras generaciones, más machismo y todo ese pedo. Las mujeres ni siquiera podían salir a hacer sus quehaceres porque ya era algo... Es que era mal visto, como dices, era mucho machismo, entonces ellas se quedaban como que al frente de la casa, pero pues no podían hacer el papel del hombre porque eran mujeres. Sí, porque estaba en ese tiempo, no estaba... Sí, entonces... No era normal para eso. Ajá, ese fue como que lo que afectó acá en las comunidades. Pero ahí se nos está como que pasando un punto muy importante que queríamos mencionar, porque toda la afluencia de personas que querían cruzaban muy pocas. Las que quedaban ahí, el gobierno mexicano hizo ahí como que una treta para poder hacer su agosto. Que empezó a vender las green card. Sí, dicen que pues sí, se vio muy mal, ¿verdad? Pero pues el gobierno mexicano quiso hacer negocio de eso, hizo negocio de eso y empezaron a vender. La otra es otro tema. Empezaron a vender las green card o los contratos de trabajo, no sé
pues en fin era lo mismo. Entonces personas que llevaban sus pocos ahorros llegaban, creían que estaban comprando el contrato laboral y se quedaban sin dinero y sin Imagínate, contrato. pues, o sea, pues sí, igual que ahora haces tu ahorrito a lo mejor para hacer ese sacrificio y pues te chinga tu mismo gobierno. Lamentablemente, nos sigue pasando. No creo que tenga fin este pedo. En cada historia, fíjate, en la historia pasada que platicamos también vimos La de algo Río de Rico. que vendían las actas de nacimiento. Por si no han visto el capítulo, pueden ir a verlo. Río Rico, está muy bueno. Está muy bueno. Ay, güey, pues llega a su fin el programa Braceros en 1964 en algunos estados. Bueno, en la mayoría de los estados. Nada más 2, ¿no? Sí, llega a su fin el programa Braceros. ¿Por qué llega a su fin? Por la explotación laboral. Simplemente, en pocas palabras, se salió de control, las personas no tenían sus derechos, no tenían se habla que un trato digno, alimento. Es que al principio no lo mencionamos, discúlpenos, pero la finalidad de este programa era un trato digno, sus alimentos, sus jornadas laborales. Sus jornadas, sí, normales. Ajá. Y su estancia, o sea, ellos les decían a... ¿Dónde vivir? Y la neta, pues no les dieron más que 8. Pero pulgadas. No les dieron nada de eso. Ni eso. Bueno, ya sabrá Dios. No, pero bueno, por eso dio fin el contrato en 1964. Se acabó el programa Braceros. ¿Qué hicieron? Las personas que estaban contratadas bajo este programa las agarraron de la mano y se las llevaron a México. ¿Qué pasa cuando estas personas llegan a México? Ya cuando regresan, pues México estaba en un proceso de transformación. Ya estaba en la industrialización. Exactamente, entonces el campo era muy poco lo que se estaba trabajando en ese entonces, por lo que llega todo este oleaje de, pues sí, de deportados personas. O de... trabajadores. Sí, trabajadores mexicanos que regresan y pues no hay trabajo, se quedan desempleados. Ya sin saber qué hacer. Con la esperanza de... Sí. Este tema es muy importante y quisimos dejarlo hasta el final porque es una lucha que todavía tiene nuestros... Hablemos de la retención. Ok. En uno de los acuerdos donde se menciona que es la vivienda, alimentos, techo, buen trato, todo ese jale... Entre varias deducciones que les quitaban ahí a los braceros, existe una que es el 10% de su salario para un fondo de ahorro que se les va a entregar al finalizar el acuerdo y que ya estén en su país y se les entrega. Sí, este fondo de ahorro se los prometieron, o sea, desde que firmaron el contrato, vas a tener esta retención del 10% de tu salario, esto va para un fondo de ahorro, cuando se termine el contrato en tu país natal te lo van a regresar. Ok, estas personas se finaliza pues el programa Braceros, los regresan a su país, ellos llegan allá y que dicen, ¿dónde está mi dinero? Mi fondo de ahorro. ¿Dónde está? Quedó? No lo sé. Ellos tampoco. Hijo de su madre, qué gacho ese jale, porque da hasta pinche y se hace un nudo en la garganta, porque imagínate todo lo que pasaron, ¿verdad? O sea, humillaciones, apretoncitos, jaloncitos, de todo. Pero, o sea, tú vas con la esperanza de que, pues bueno, por lo Tengo menos mi colchoncito ya ahí. hice mi ahorro. Mi ahorrito. Y no les entrega nada. Este tema está muy debatible y está vigente hasta la fecha. Sí. Esas personas, se estima que les pertenece alrededor de $1,000,000 de pesos por persona del fondo de ahorro que tuvieron. No se supo, está en controversia porque no se sabe si los granjeros que los ocuparon no reportaron el 10% de retención o si lo reportaron y en México no se los quisieron dar. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quedó acá? ¿Quedó acá? ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Ustedes qué opinan? Sí, la neta, hijo de su madre, está muy de pensarse porque pues se habla de que los granjeros fueron mierdas, o sea, fueron culerones con la raza, entonces pues, y el gobierno de México pues siempre ha sido también culerón. Entonces, no se sabe. Pues no se sabe. No se sabe hasta la fecha. Bueno, desde 1990 estaba leyendo
que empezaron las marchas. Hay personas que obviamente pues ya hace muchísimos años, hay personas que ya no viven, pero este beneficio es hereditario. Entonces ahora hijos o nietos son los que están luchando por este derecho. A mí no se me hace justo que hayan dado este dinero y que ahora esté perdido y no saben dónde. Entonces hay muchas personas haciendo protestas, reclamando este dinero, pero lamentablemente hasta la fecha no les han regresado nada. Esperemos que pues que siga la lucha y también la verdad nos dio gusto sacar este tema para que no se olvide y que sí, en parte sea como un apoyo para nuestros hermanos paisanos o braceros en este caso. Espaldas mojadas también. Espaldas mojadas que pues que puedan recuperar su dinerito. Que bueno, pues ya es un dineral, $1 milloncito de pesos allá, como no. Sí. Venga, se bañó. ¿Verdad? Bueno. Algo más que se nos... ok, ahí nada más, bueno, queremos hacerlo como un tema de que son héroes no reconocidos porque tanto son héroes para México porque alivianaron con la economía, con las remesas y todo eso. Y alivianar al gobierno con el 10% que se echaron a la bolsa. No sabemos a quién, pero a alguien más. Y la verdad, pues se menciona que también fue una aliviane para Estados Unidos porque sin esta mano de obra que solicitaron ellos mismos, pues a lo mejor la historia hubiera sido diferente con la guerra. Sí, la economía hubiera quedado por los suelos. O más bien no hubieran podido... Pues sí, como le salieron las cosas, que fueron victoriosas en la guerra, entonces pudo haber sido totalmente diferente la historia, pero eso no se sabe. Pero pues si yo me quedo con eso, héroes no reconocidos. Héroes no reconocidos. Y también se nos hace poco, pero al menos hay algo, se menciona que en Empalme, Sonora, hay un monumento en honor a todos los braceros, a todas esas personas que vinieron a apoyar cuando más se necesitaba. Así es que un saludo. Un saludo y qué orgullo Sonora. Que al menos haya. Sí, yo pienso que sí deberían de ser un poquito más, sí. ¿Verdad? Porque sí, pues la neta hicieron una buena labor. Fueron como quien dice la punta de lanza, aunque se habla de otro, pero eso no está muy bien establecido. Mencionaba sí, algo de la revolución que hubo antes de eso, pero por lo pronto les dejamos este tema de los braceros. Héroes Esos fueron no los braceros, héroes no reconocidos. Muchas gracias, esperemos que les haya gustado este capítulo. Sí, esperemos que les haya parecido interesante. Si tienen algún comentario, háganlo saber. O si tienen algún otro tema de interés, también estamos abiertos a cualquier tema y pónganos a investigar y aquí se los presentamos el siguiente capítulo. Muchas gracias y saludos al compa Arturo Benítez. Sí, saludos gracias hasta Durango, por Arturo. La recomendación. Ajá. ¿Verdad? Y pues no olviden suscribirse, Paisanos Sin Frontera, denle like y compartan. Suena como comercial, pero bueno. No me moches, Yare, voy a seguir igual como en el otro capítulo. Ya sé, espérame. Bye. Bye, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuánto duró, mami? 36 minutos. Está bien. ¿Y el en vivo ya lo quitaste? Ya. ¿Se conectó gente o no? Sí, te mandaron saludos y te mandaron un regalo. ¿De cuántos millones? De $1. Pero un regalo es un regalo. Bloqueado. ¿Cuántos hubo conectados?